para el 10 de diciembre, pues ya estemos terminando con esto. Y luego vienen las otras fechas que yo espero que la mayoría de ustedes no tengan problema, que es lo del examen extraordinario y esas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a avanzar de manera regular. Vamos bien, nuestros tiempos son buenos, ¿sí? Muy bien. Entonces, pues esto lo alcanzamos a mencionar antes de terminar el tercer parcial. Fue lo último, de hecho, de alguna forma ya lo tendrían, ¿no? ¿Qué es la modulación? Quedamos que era un proceso en donde o mediante el cual una portadora que tiene de origen tres parámetros sujetos a cambio, amplitud, frecuencia y fase, es un proceso mediante el cual el mensaje se incorpora en estos cambios, pero son cambios sistemáticos, son cambios que dependen del mensaje. Acuérdense, el mensaje, jóvenes, desde un principio lo dijimos, es una onda activa, ¿sí? Es una señal activa. Quedamos que el mensaje también lo íbamos a conocer como señal modulante de que ejecuta la acción de modular o moduladora. Pero también se le llama eh, señal de información, por ejemplo, ¿no? Y es más, otros se animan a ponerle, este, no sé, si ve uno esa, aún en español, pero esa información, por ejemplo, esos nombres extraños de universidades que hay en Chile y en Bolivia y esos lugares, le llaman señal de inteligencia, que no sé por qué, pero bueno, se llama, también le dicen la señal de inteligencia, sí, pero estamos hablando pues de nuestra señal de mensaje, ¿no? La moduladora, la modulante, la que contiene información que queremos enviar a un destino determinado. Entonces, esa señal de supuesta inteligencia es la que va a provocar esos cambios. Y entonces, esos cambios ordinariamente se hacen en un solo parámetro, ¿sí? Después ustedes van a ver, a nosotros nos toca verlo, que hay técnicas de modulación donde se pueden cambiar más de un parámetro. Eh, en el entorno general de la modulación, jóvenes, ya se los había mencionado, les había dicho que hay tres grandes técnicas de modulación y dentro de esas técnicas de modulación teníamos modulación de onda continua, donde a su vez está la amplitud modulada, la frecuencia modulada y la fase modulada, que son nuestras técnicas a desarrollar. Luego la segunda, modulación por pulsos. Y entonces esa modulación por pulsos refiere una portadora como un tren de pulsos rectangulares. Esa señal que estuvimos viendo, ¿no? ¿Se acuerdan? Que tiene coeficientes en forma de una función sampling con expresión A tau en T, las FN, ¿no? A tau en T sampling de N pi tau sobre 2, ¿sí? O T sobre tau, en fin. Y luego después tenemos bueno, en esa técnica de modulación por pulsos, jóvenes, hay cuatro técnicas que se llaman PCM. ¿Se acuerdan que un problemita que resolvimos de los últimos de estos de capacidad de canal y esas cosas? Ahí mencionamos una señal de voz, usa un canal PCM. Y yo les traté de explicar qué era la PCM. Y les decía que es modulación por pulsos codificados y que se trata de un tren de pulsos que se organizan de acuerdo con un código y de esa forma representamos información. Pero esos pulsos también pueden cambiar en amplitud, pueden cambiar en posición y pueden cambiar en duración, unos más anchos que otros, o ubicados en diferentes intervalos de tiempo. Y eso constituye técnicas de modulación. Ajá. Entonces tenemos en pulsos. Acuérdense, tres técnicas de modulación gigantes. Modulación de onda continua, que es AM, FM y PM, la nuestra. Luego, modulación por pulsos, donde a su vez tenemos PCM,
modulación por codificación de pulsos. Luego hay otra que se le llaman PAM, modulación por amplitud de pulsos. Luego una que se llama modulación por posición de pulsos y modulación por ancho, ancho de pulsos. ¿De acuerdo? Bueno, pues vean ustedes cómo, pues ahí vamos, incorporando la información, pues en los temas que correspondan, ¿sí? Luego viene la fuerte para ustedes en digitales, que es la modulación digital. Entonces, dentro de la modulación digital tenemos, ¿sí? ASK, FSK y PSK. La K es de llaveo, ya ven que llave se dice key en inglés, y entonces, y modulación por corrimiento de fase. Muy bien. Luego resulta que hay una cuarta técnica de modulación digital que es importantísima. Es de las que más se utilizan en la actualidad. Una que se llama QAM. QAM. Entonces, esta modulación, jóvenes, sí, es modulación en amplitud. ¿Se acuerdan que les decía que, de acuerdo con esta definición de modulación, normalmente se cambia un parámetro, la amplitud, la frecuencia o la fase? Bueno, pues en esta cosa, en QAM, ahí se cambian dos parámetros, pero son técnicas especiales, ¿eh? Donde QAM primero se modula en amplitud una portadora, y en todos los casos la portadora, jóvenes, es ese coseno que ya sabemos que se llama coseno de omega CT. Entonces esa portadora, ¿sí? Después de que se le cambia la amplitud, se le ajusta la fase. Se llama modulación en amplitud por cuadratura de fase. Ajá. Ahí se combina tanto los cambios de amplitud como los cambios de fase. Y eso es una técnica digital importantísima. Entonces, pues haciendo referencia a que en algunos casos sí se pueden modificar más de un parámetro de modulación, ¿sí? En fin, pues todo esto lo van a estar recordando y viendo en su momento, pues cuando estén en digitales, ¿sí? Bueno, pues vamos a también esto lo alcanzamos a mencionar en el segundo, en el primer parcial, pero es importante revisarlo. ¿Para qué nos sirve la modulación? En general, cuando modulamos, jóvenes, lo que hacemos es crecer la frecuencia del mensaje. ¿Se acuerdan? De origen, los mensajes tienen frecuencia baja. Ujú. Por ejemplo, una señal de audio, o sea, señales que alcanzamos a distinguir nosotros, ¿sí? Y entonces, ¿de qué estamos hablando? De 20 Hz a 20 kilohertz. Pues aún 20 kilohertz, que suena muchísimo, para fines de radiación resulta un valor de frecuencia bajo. Es decir, ese valor hace que la antena, si quisiéramos transmitir directamente, fuera demasiado grande, lo que reditúa a que físicamente no es realizable. Y entonces, ¿qué hacemos? En lugar de dedicarnos a construir una antena de 100,000 metros de longitud, lo cual no es posible, lo que hacemos es que mejor inyectamos ese mensaje en una portadora cuya frecuencia valga 100 megahertz, por ejemplo. Y eso hace que ahora la longitud de la antena pues sea bastante, bastante menor. ¿De acuerdo? Muy bien, pues de ahí las aplicaciones. ¿Para qué usamos la modulación? Pues para hacer factible la construcción de las antenas radiadoras, ¿sí? De hecho, yo desde un principio les mencioné que es una pregunta, no sé por qué, muy recurrente. Todo el mundo la hace. ¿Por qué no se pueden transmitir directamente las señales de audio? Ah, pues lo primero que hay que pensar, que la antena radiadora está relacionada con la señal que se va a radiar desde el punto de vista de la frecuencia de la señal a radiar. Entonces están relacionadas la longitud de onda de la señal a radiar y la longitud de la antena.
Entonces, ¿se acuerdan? Que la longitud de la antena es cuando menos, ¿sí? Lambda décimos la longitud de onda de la señal a radiar. Y entonces, si nos fuéramos al valor máximo de una señal de audio, ¿cuáles son los valores máximos? Pues los valores máximos de la señal de audio son, pues ya dijimos, 20,000 Hz, ¿no? Exagerando. Y pues aún con 20,000 Hz, la antena, si hacemos esa cosa, lambda es igual a C sobre F. Y dividimos 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo sobre 20,000, pues nos da una cantidad gigantesca. Bueno, segunda aplicación. Oye, profe, una pregunta. Perdón, ahorita. Una pregunta. No sé. Para las aplicaciones, bueno, para lo que nosotros vamos a estar ocupando, entonces la modulación solo va como que a hacer más grandes las señales, bueno, la señal dependiendo del parámetro que vayamos. Bueno, más grande en general no, sino va a crecer la frecuencia, porque el concepto de grande también aplica a la amplitud. Y si usted hace una señal de mayor amplitud, significa que va a gastar más energía. Pero en cambio, si la señal la crece en frecuencia, puede mantener su amplitud constante y dependiendo de la aplicación, ahí sí ya decide en qué va a usar esa señal y ya se consume la energía correspondiente. Entonces, lo que sí es que crece la frecuencia del mensaje al inyectársela a una portadora. Entonces, Pero usted, nunca la va a hacer pequeña, ¿verdad? perdón. Nunca la va a hacer pequeña, ¿verdad? No, 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 sería contraproducente porque el efecto de modular, pues desde luego tiene un costo. Primero hay que usar dispositivos, consumen energía. Entonces, si fuera al revés, bueno, en este caso de la modulación, si hay algunos procesos donde usted disminuye la frecuencia, ¿no? Pero para ciertas aplicaciones, eso es diferente a la modulación, ¿sí? Y entonces ahora lo que hacemos es pasarle la frecuencia baja del mensaje a la frecuencia alta de la portadora. Y eso impacta en la longitud. Ajá. Bueno, Profe, imagínense ustedes que estamos hablando de frecuencia modulada, radiodifusión comercial. La banda de frecuencia asignada, jóvenes, es de 88 a 108 megahertz. Ya lo hemos mencionado. Ok, pues ahí está la banda. Ahora, ¿cómo la administramos la banda para que podamos compartirla con varias señales? Pues resulta ser que a través del proceso de la modulación, yo voy a inyectar el mensaje en una portadora que tenga una frecuencia de 88.1 y luego después una que tenga una frecuencia de 88.3 y así se asignan valores de frecuencia para poder transmitir señales y de esa forma se dice que se comparte la banda de 88 a 108 por varias señales que se transmiten simultáneamente. En este caso, compartiendo una banda de frecuencia. Cuando nosotros, eso se le llama FDM, multiplexaje por división de frecuencia. Cuando nosotros jóvenes vimos el teorema de muestreo, vimos que a una onda analógica que ocupa todo el intervalo, se le tomaban valores de amplitud y aparece algo que se llama como intervalo de muestreo. Entre muestra y muestra queda un espacio disponible y ahí podemos insertar las muestras de n señales. Ahí lo que se comparte, jóvenes, es un intervalo de tiempo, es intervalo de muestreo. Y eso se le llama TDM, multiplexaje por división de tiempo. Pero hay cuando menos 4 casos de multiplexaje. Nosotros mencionamos esos dos, son los más comunes, tiempo y frecuencia. Pero, por ejemplo, hay multiplexaje por división de código, ¿sí? Ya son estrictamente digitales esas técnicas de multiplexaje. Entonces, bueno, ustedes van en su momento a encontrar mínimo 4 técnicas de multiplexaje. Si a ustedes les preguntaran, ¿qué es el multiplexaje? Pues así, ¿sí? La transmisión simultánea de varias señales compartiendo un parámetro determinado. ¿Qué parámetro? Frecuencia,
tiempo, código, en fin. Y entonces, aquí se trata de que en el caso de FDM, se comparte una banda de frecuencia, como eso que les digo, se comparte de 88 a 108. Pero vean ustedes, por ejemplo, en esos cartelones que luego pegan en los laboratorios, donde se tiene el espectro electromagnético, pues es que lo que se comparte es un espectro electromagnético, es decir, lo que se comparte son bandas de frecuencia y se tiene de tal valor de frecuencia a tal valor de frecuencia, que se llama ultra baja frecuencia y bla, 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 bla. Pues eso es lo que se hace. Se comparten y entonces se trata de que esas banditas sirvan para transmitir varias señales simultáneamente. Y eso se logra a través de la modulación. Es decir, a la portadora a la cual le van a inyectar su mensaje, pues le asignan un valor de frecuencia. Claro, no es que ustedes lo elijan, dependiendo del sistema. Lo que pasa es que, bueno, eso está normalizado, ¿no? Y entonces, pues dependiendo de dónde estén, vamos, pues aquí, por ejemplo, si ustedes quisieran poner una estación de radiodifusión FM, pues es literalmente imposible, ¿no? Porque además de que hay muchísimos poblado pequeño, cuando se vayan a hacer, no sé, su servicio social o algo así, llegan a un pueblito, pues obvio, ahí no va a haber ningún problema. Está todo el espectro disponible siempre y cuando no cubran las estaciones que vienen de las ciudades grandes y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, pues todo se hace a través del proceso de la modulación. Muy bien, ya sabemos que aquí la portadora cumple un papel fundamental. Es la que nos va a cargar. El mensaje es una señal de información que yo quiero enviar. Pues sí, ahí está. Y de pronto me surge la necesidad. No, pues quiero hacer esto con mi mensaje, ¿no? Quiero, no sé, imaginen, de pronto, no sé, se vuelven empresarios y quieren tener un sistema de distribución de componentes, de equipo, etcétera, etcétera y necesitan algún sistemita de intercomunicación. En la actualidad, pues la telefonía celular viene a reemplazar muchos sistemas de comunicación, ¿no? Pero hay otros que no, porque no todo es, a su vez, pues hay sistemas de datos donde no solo hay que mandar, pues, voz o cosas así, sino pues hay muchos casos donde requieren un sistema y todos esos sistemas usan un medio compartido y ese medio compartido requiere de un proceso de modulación. Y entonces surge la portadora. La portadora es quien me va a cargar ese mensaje. Ya estamos hablando de una señal de la forma A coseno de omega CT. ¿Quién es A? La amplitud. Ahí es donde tenemos la energía, la potencia. ¿Quién es omega C? La frecuencia. Esa frecuencia grandota hacia la cual nos vamos a llevar la frecuencia del mensaje. ¿De acuerdo? Ya sabemos eso, ya lo habíamos dicho. La C es de carrier y es 2pi por Fc, donde Fc es en Hertz. Omega M, 2pi por Fm. Y recuerden que omega C es mucho mayor, debe ser, que omega M. Si no, lo que le decía a su compañero, pierde el propósito del sistema como tal, ¿no? Y ya sabemos que si el mensaje se incorpora en los cambios de amplitud, la señal resultante se llama DAM, modulación en amplitud. Si lo hace en la frecuencia, FM, modulación en frecuencia. Y si lo hace en la fase, pues igual, PM, modulación en fase. Es Profe, el... Sí, diga. y por ejemplo, es que el otro día vi un video Ajá. donde decía que la frecuencia modulada vino a sustituir un poco digo, no, sí, no, la frecuencia modulada vino a sustituir la modulación por amplitud. Ujú. O sea, ¿realmente se sigue ocupando la modulación de amplitud, o sea, más que la frecuencia modulada? ¿O por qué sigue ocupando si, por ejemplo, vino a sustituir, se supone, la frecuencia modulada, la modulación por amplitud? Es que fíjese que eh, suena pues como que un sistema reemplaza al otro,
La verdad es que no es tal. Nosotros lo vamos a ver. Mire, el ancho de banda que manejan los sistemas de AM, también lo vamos a ver, es muy pequeño. Y entonces en ese ancho de banda son 10 kilohertz en AM. Solo se pueden mandar poquitas componentes de frecuencia. Cuando usted manda, por ejemplo, señales de audio, entonces esas señales de audio sí tiene poquitas componentes de frecuencia. Digamos que la calidad de la señal es relativamente baja, ¿no? Desde el punto de vista de la calidad, por llamarle de alguna manera, del audio transmitido, es bajo, ¿sí? Baja. Sin embargo, ¿qué pasa? Que como los valores de frecuencia que manejas son bajos, el método de transmisión es diferente al de frecuencia modulada, que es alto. Y entonces, mientras menor sea la frecuencia, usted puede usar la superficie terrestre para la transmisión, ¿sí? Y eso le permite brincar obstáculos y llegar a distancias mucho mayores. En ese sentido, la amplitud modulada es mucho más efectiva, pero tiene otro problema la amplitud modulada, que es ruidosa. En el caso de la frecuencia modulada, las distancias recorridas son cortas, pero a cambio de eso, bueno, pues tiene 200 kilohertz de ancho de banda. Habíamos dicho 10 en AM y 200 en FM. Y entonces, ¿qué pasó? Que la calidad de la señal es muy alta comparada con la de AM. En AM, por ejemplo, usted manda, sí, lo equivalente a 2 banditas de frecuencia. En FM puede llegar a mandar hasta 20 bandas de frecuencia y eso determina pues que la inteligibilidad de la onda sea mucho mayor. En contra, bueno, pues que la frecuencia modulada tiene alcances cortos y requiere una gran amplitud, una gran potencia para cubrir la misma región que se cubre con amplitud modulada. Luego, o sea que hay ventajas y desventajas, pero no suple una a la otra. Mire, por ejemplo, en el caso de las señales de televisión, la señal de video se modula en frecuencia modulada. La señal de audio se modula en amplitud no, perdón, me equivoqué. Al revés. La señal de video se modula en amplitud modulada y la señal de audio en frecuencia modulada. De tal manera, no sé si le ha tocado cuando llega a haber algún problema de transmisión, que puede ser que nada más se escuche el audio de la señal que estaba recibiendo. Y esto es pues porque FM tiene una protección muy, muy superior al ruido con respecto a AM. En fin, son cosas pues que hay que balancear. Si no, pues ya hubieran desaparecido los sistemas de amplitud modulada. Además, otra cosa, nosotros siempre relacionamos, por ejemplo, la amplitud modulada con las estaciones de radiodifusión, pero la amplitud modulada se usa para más cosas. Por ejemplo, cuando usted manda señales digitales por amplitud modulada, resulta muy efectiva la amplitud modulada para lograr, les decía, distancias largas donde el mensaje pues puede ser una onda codificada, ¿no? Y esto le permite sistemas de telemetría y telecontrol muy eficientes. Es muy restringido el uso de la AM, tanto digital como analógica, pero bueno, existe, ¿no? Sobrevive. En fin, que hay que comparar, pues, los parámetros a la hora de tomar una decisión de qué es lo que queremos hacer. Ok, muy bien. En fin, bueno, pues seguimos. Así es que concretando, ¿qué es la modulación en amplitud? Bueno, como dijimos, es un proceso mediante el cual un mensaje, ya saben, la señal que contiene la información, se incorporan los cambios de amplitud, aquí sí, los cambios sistemáticos de amplitud de la portadora. Y esa es una señal de amplitud modulada, ¿sí? Nunca va a faltar que alguien les diga, bueno, ¿y para qué crees que sirva la modulación? Por ejemplo, hay sistemas donde no se usa la modulación, ¿sí? Y entonces, es decir, donde no se da el corrimiento de frecuencia.
Acuérdense que correr la frecuencia significa, ¿sí?, mover la banda de frecuencia del espectro original. A eso se le llama pasabanda, ¿sí? O sea, pasar las bandas de un valor a otro valor. Entonces, yo les decía que el capítulo 3 de digitales se llama transmisión de señales pasabanda. Cuando no se modula, cuando no se corren los espectros, se llama banda base. O sea, el espectro que sale de la fuente, así se transmite, pero por cable, no por el espacio atmosférico. En fin, así se van relacionando las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos, por ejemplo, miren la modulación por pulsos, haciendo referencia al asunto de si FM sustituye a AM. ¿Se acuerdan que les mencioné ahorita que dentro de las técnicas digitales hay una que se llama QAM y que está absolutamente vigente y es más, se usa mucho más que ASK, que la modulación digital en frecuencia? Entonces, QAM, dijimos, primero la onda se modula en amplitud, es decir, se le hace cambiar la amplitud a la señal, como esta definición que tenemos aquí en pantalla. Y luego después, esa portadora con cambios de amplitud se le obliga a que se desfase de acuerdo con un código. Si los brincos son en cuartos de vuelta, pues es QAM, ¿no? Modulación en amplitud por cuadratura de fase. Simplemente ahí la tenemos. Y luego en modulación por pulsos también hay una técnica que se llama PAM, modulación por amplitud de pulsos. O sea que independientemente de quién sea la portadora, lo que está cambiando es la amplitud. En fin, así se dan las cosas. Es decir, pues que dependiendo de qué quiere usted hacer, pues habrá que elegir la técnica correspondiente, ¿no? Bueno, a ver, jóvenes, agreguen esta información. Esto sí ya es, pues, es nuevo, digámoslo de alguna manera. Mientras copian, les voy a pasar lista. Diana. Presente, profe. Gracias. Eric, Daniel. Presente, profe. Ok. Elizabeth. Presente, profe. Gracias. Adaluz. Presente, profe. Ok. Mauricio. Presente, profe. Gracias. Ismael. Presente, profe. Ok. Ángel, Gabriel. Presente, profesor. Gracias. David Cruz. Presente, profe. Gracias. Dylan, Daniel. Presente, profe. Gracias. Karen, Sinaí. Presente, profesor. Gracias. Jacqueline. Presente. Jesús, Emanuel. Presente, profe. Gracias. Héctor, Uriel. Karen, Lisette. Presente, profe. Gracias. Alexander Hernández, no. Francisco Jesús. Presente, profe. Ok. Eduardo Javier. Jonathan. Presente, profe. Aquí estoy. Gracias. Jocelyn. Presente, profe. Ok, gracias. Luis Federico. Presente, profe. Gracias. Emiliano Pastrana. Presente, profe. Gracias. Emanuel Peña. Ok. Urín Rafael. Presente, profe. Gracias. Irán Pérez. Presente, profe. Gracias. Jonathan Santiago. Presente, profe. Ok, gracias. Eduardo Ramírez. Presente, profe. Gracias. Enrique Adrián. Presente, profe. Gracias. Alan Romero. Gustavo. Profesor, me dijo que tenía problemas con su conexión. Ok, Alan. Sí, Alan Romero. Ok, gracias. Aquí estoy, Gustavo, profe.
Ok, gracias. Muy bien. Bueno, pues seguimos. Miren, hay más técnicas de modulación, pero nosotros las más importantes que vamos a considerar son estas. Fíjense. Los acrónimos que están ahí de BLPS corresponden pues, a la traducción en español, ¿no? Bueno, doble banda lateral de portadora suprimida, que la vamos a conocer como de DBLPS. Doble banda lateral de gran portadora AM. Ojo, jóvenes, en aplicaciones, la técnica más común, más importante, digamos que tiene más efecto en general, es la segunda, la de doble banda lateral de gran portadora. Entonces, por su importancia, se le asigna simplemente la denominación de AM. Este es el caso de las estaciones de radio, de radiodifusión comercial. Usan esta técnica, la de doble banda lateral de gran portadora. Ajá. Entonces, son de AM. Ok. Cuando ya hablando en el entorno de modulación en amplitud, si se refiere, así lo van a encontrar en las diferentes fuentes. Se tiene una señal de AM. Hay que ver si está diciendo una señal modulada en amplitud o una señal modulada en amplitud, pero de doble banda lateral de gran portadora. Luego después, la tercera y la cuarta son sistemas de banda lateral única, ¿sí? Aquí miren, jóvenes, para generar los sistemas de banda lateral única, primero se generan los sistemas de doble banda lateral. Luego después, ya que se tienen las dos bandas laterales, se pasan por un proceso de filtraje que le llaman filtraje selectivo. Se van cortando los pedazos de banda que no se quieren transmitir. En este proceso, como los cortes no se hacen en una sola etapa, cuando hacemos una o dos etapas de corte, quedan pedazos de banda y a eso se le llama banda lateral residual o vestigial. Pero digamos que es como una etapa intermedia de la conversión de las señales de doble banda lateral cuando pasamos a las señales de banda lateral única. ¿De acuerdo? Muy bien, se los digo por lo siguiente. Les voy a dejar, ahorita se las pongo, una actividad a desarrollar. Esta actividad es para mañana. Quiero que busquen la denominación en inglés de el sistema de doble banda lateral de portadora suprimida. Ojo, no la traducción, sino estos sistemas, como se les llamó de origen, ¿no? Por ejemplo, miren, el sistema número 2, el de doble banda lateral de gran portadora, es decir, el de AM, van a encontrar, y ahí es donde ustedes colaboran pues con la información. Unos van a encontrar que, dependiendo de la referencia, que se le llama full carrier, y luego en otros large carrier, en otros complete, y así nos vamos, ¿no? Entonces va a haber diferentes denominaciones haciendo referencia a la gran portadora. Entonces ustedes van a decir, pues yo encontré que bla, 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 y ahí vamos a ir agregándole información a lo que yo les presento en términos de lo que ustedes buscaron. Entonces, repito, las técnicas que vamos a ver aquí en el curso son estas 4, 2 de doble banda lateral y 2 de banda lateral única. Pero de las 2 de cada paquete, una es de portadora suprimida y la otra es de gran portadora. Ya vamos a ver. Jóvenes, para facilitar el acceso, vamos a dar una listita de características de cada una de ellas, con la idea de que ustedes vayan teniendo acceso a la información de forma simple. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, que ahorita se las voy a empezar a dar. La expresión trigonométrica de cada una de ellas es tal, y entonces pues ya nos vamos a esa expresión y copiamos el modelito y ejecutamos la operación, ¿no? Así de fácil. Bueno, de ahí, pues vámonos a la actividad. Actividad a desarrollar 1. Tómenla, por favor.
Bueno, entonces en esta actividad, jóvenes, de lo que se trata es que ustedes se refieran a la denominación de origen de estas 4 señales, es decir, cómo se les llama en inglés a estas señales. Entonces, mañana lo que vamos a hacer es, de hecho, al principio, luego, le voy a decir, ¿qué encontraste? ¿Cómo se llama en inglés el sistema de doble banda lateral de portadora suprimida? Y sin pena ni nada lo van a decir y ahí me van a decir, es que también encontré que bla, 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 ¿sí? Así es que esto es lo que vamos a hacer en esta actividad. Para mañana, por favor. Y desde luego la van a anexar, pues, en sus notas si son tan amables. Bueno. Profe, esa investigación es de las que acabamos de pasar. Bueno, las 4 que acabamos de pasar. Exactamente, de estas 4. ¿Sí? Sí. De estas 4. Bueno, vamos con las características del sistema. Estamos con el de doble banda lateral de portadora suprimida. ¿Sí? Váyanlas agregando, por favor. La morada y la naranja, ¿no? Bueno, entonces miren, la idea es la siguiente, como les comentaba. Por ejemplo, aquí estamos diciendo en la característica 1 que la expresión matemática de estas señales es el producto del mensaje por la portadora, ¿sí? Así, cuando pretendamos establecer dicha expresión en el tiempo, pues simplemente acudimos a este modelito y hacemos el producto correspondiente. Cada una tiene una expresión diferente. Luego, esta técnica de modulación, en su momento yo les mencioné que cuando vimos el teorema de modulación, que eso constituía un sistemita de modulación en amplitud. Pero en ese momento, pues estábamos en el teorema de modulación, pero al revés. Ahora esta técnica de doble banda lateral de portadora suprimida se basa en ese teorema de modulación. Y se acuerdan ustedes que el teorema de modulación lo que decía es que cuando yo multiplico una señal por un coseno, el espectro del producto es un par de bandas laterales ubicadas en la frecuencia del coseno multiplicador. Ajá. Luego, la tercera característica, el ancho de banda. Cuando veíamos el espectro de la onda modulada, yo les dije que si a la frecuencia máxima le restábamos la frecuencia mínima de la bandita,
Eso se le conocía como ancho de banda, ¿sí? Por otro lado, también habíamos definido el ancho de banda como el segmento de frecuencia que permite transmitir una señal con fidelidad, así decían. Yo también les dije que eso de fidelidad sonaba un poquito raro, pero entonces se trataba pues de qué tanto podemos de esa señal recuperar la información de forma adecuada, es decir, con más bien se le llama con inteligibilidad. Ujú. Bueno, aquí de lo que se trata pues es que nuestro mensaje llegue de la mejor manera posible a su destino, recuerden. Y eso lo hacemos, bueno, pues con una técnica de modulación, que es una de las que estamos viendo ahorita. Si a la frecuencia superior le restamos la frecuencia inferior, nos da 2 veces omega m. Y aquí ya aparece por primera vez la W que les he estado pidiendo que no se la asignen a la frecuencia omega, ¿no? Entonces el ancho de banda lo vamos a representar con la letra W. Como el ancho de banda es un valor de frecuencia, estos valores de frecuencia de W igual a 2 omega m van en radianes sobre segundo. Si los queremos convertir, jóvenes, en hertz, pues el W es 2pi por el correspondiente ancho de banda en hertz. ¿Se acuerdan que en la capacidad del canal, es, no sé si lo recuerden, B grande, sí, logaritmo en base 2 de 1 más S sobre N. Esa B, ese es el ancho de banda del canal. Entonces quiere decir, aquí W está en radianes sobre segundo. Si sustituimos esa W por 2pi B ancho de banda, pues la notación se mantiene, ¿no? Corresponde. Así es que por lo pronto, cuando ustedes tienen una señal a transmitir, necesitamos modular en nuestras técnicas. Esa señal tiene una frecuencia máxima, la omega m, la misma del teorema de muestreo, del intervalo de Nyquist, de la razón de muestreo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces el ancho de banda necesario para transmitir esta onda, ya modulada, es el doble de la frecuencia máxima del mensaje. Hasta ahí. Ok, seguimos con las características. Agréguenlas, por favor. Estas les sugiero que le asignen un lugarcito particular para que las tengan junto en las 4 técnicas de modulación, para que así sepan diferenciarlas, ¿no? Desde el punto de vista de expresión matemática, espectro de frecuencia, contenido de potencia, anchos de banda, en fin, todos esos parámetros.
Oiga, profe, Diga usted. ¿a qué se refiere con que tiene envolventes diferentes? Bueno, eso es una buena pregunta. Mire, lo vamos a ver. Ahorita nada más estamos como generalizando. Cuando usted ya modula lo que está del eje de los tiempos hacia arriba, se le conoce el contorno de la onda completamente. Entonces, en algunas técnicas de modulación, la forma de ese envolvente es igualita al mensaje. Ahí está contenido el mensaje. Pero en esta técnica se caracteriza porque esa forma, el contorno de la onda, no es el mensaje. Y en consecuencia se tiene que usar una técnica de modulación, que es una técnica de modulación que se llama síncrona o coherente. Entonces, la envolvente es el perfil superior o inferior de la onda modulada. Si ese perfil es el mismo que el mensaje, se usa algo que se llama detector de envolvente, que es un detector universal, pero en esta técnica se usa otro detector porque esa envolvente es diferente al mensaje. A eso me refiero. Ahora, jóvenes, miren, aquí menciono figuras, pero son figuras del libro. No se les olvide que desde el primer día de clase les pedí que tuvieran disponible, ya sea en físico, que no es necesario, o un archivito, jóvenes, de su libro. Y entonces, les estoy pidiendo, ahorita se los voy a mostrar, que revisen la figura 3.4a, es decir, que la vean, que la identifiquen, que la lean. Como actividad, ustedes van a copiar esa figura, la van a describir con detalle, pero yo lo que quiero para mañana es que ojeen el libro en el capítulo 3, se vayan a la figura 4a y vean en qué consiste la figura y qué menciona. Es muy básico, es muy simple, ¿sí? Entonces, estas señales, dice aquí, se generan con un modulador de interrupción. Entonces, ahí en esa figura lo que van a ver es, más que un circuito eléctrico, electrónico, en realidad, jóvenes, es un diagramita bloques. La entrada del diagrama es el mensaje. Y luego tenemos un interruptor que se abre y se cierra 100,000 veces cada segundo, por ejemplo. Esa es la frecuencia portadora. Y entonces, cuando ese interruptor es alimentado por el mensaje, pues el mensaje, cuando el interruptor esté cerrado, pues va a conducir el dispositivo. Pero cuando se abre el switch, pues entonces se interrumpe el mensaje. A la salida del interruptor vamos a tener ese mensaje interrumpido n veces por unidad de tiempo. Ahí se incorpora un concepto de frecuencia. Esa frecuencia es la frecuencia con la que vamos a transmitir la señal. Entonces, bueno, es tan simple, tan básico que con una leída que le den tienen para saber de qué se trata. Luego, en el caso del método de detección, como le trataba de explicar a la señorita, en este caso, la forma del perfil de la onda modulada es diferente al mensaje. Entonces, yo uso un detector síncrono coherente. Y este detector lo que hace es que la señal modulada, aquí ya estamos en el receptor, la señal modulada recibida se multiplica localmente por una portadora idéntica a la del transmisor. Y en ese proceso, jóvenes, nos reacomoda la señal y nos permite extraer el mensaje de la onda modulada. Recuerden que esto de la modulación lo requerimos para transmitir, pero ya una vez que la señal modulada nos llegó al receptor, esa señal así no nos sirve en absoluto, porque esa señal agarró esa forma para poder llegar al receptor. Entonces, cuando ya está ahí, necesitamos revertir el proceso. Es decir, necesitamos extraerle la información a esa onda extraña que estamos recibiendo, ¿no? Y ahí se usa ese detector síncrono coherente. Ajá. Bueno,
¿Cómo funciona? Multiplica la onda modulada recibida por una portadora, de tal manera que si la onda modulada era mensaje coseno, a la salida del detector de envolvente nos va a quedar mensaje coseno al cuadrado. Y se acuerdan ustedes que el coseno cuadrado es un medio más un medio del coseno del doble ángulo, pues cuando multiplican el mensaje por un medio, ahí ya está el mensaje. Fíjense en este proceso tan simple, ya nos aparece el mensaje, aunque aparezca reducido en amplitud. Bueno, entonces así es como vamos a recuperar la información en el receptor. La idea es que desde luego todo esto lo vamos a ver con problemas, con ejercicios, ¿no? No nomás va a quedar en esta lista de características. Bueno, en sistemas de comunicación hay un concepto que se llama eficiencia. Tiene que ver con cómo se relacionan los valores de potencia consumidos en el proceso de transmisión. Bueno, fíjense ustedes, en general, en un sistema de esta técnica de modulación, de amplitud modulada, va a haber dos bandas laterales, ¿sí?, y una portadora. Ambas consumen, las bandas y la portadora, potencia. La potencia total se distribuye, en general, se distribuye en las bandas laterales y en la portadora. ¿De acuerdo? Entonces, si relacionamos qué tanta potencia se gasta en las bandas laterales, ahí va el mensaje en las bandas laterales. ¿Qué tanta potencia se gasta en esas bandas entre la potencia total multiplicado por 100? Se dice que esa es la eficiencia. ¿Por qué aquí en este caso la eficiencia es del 100? Porque aquí no hay portadora adicional. Solamente se tienen dos bandas laterales. Entonces, la potencia total es la potencia de las bandas laterales. Si dividimos la potencia en las bandas laterales en la total, nos va a dar 1, porque es la misma. Si multiplicamos por 100, pues nos da el 100%. En sentido estricto, esto no quiere decir que este sistema sea muy bueno. Lo que quiere decir es que la potencia total disponible se consume donde va el mensaje, en las bandas laterales. ¿De acuerdo? Muy bien. A eso se refiere, también eso lo vamos a ver con ejercicios, con problemas, ¿sí? Se refiere esto de la eficiencia. Ahora, ¿por qué el sistema se llama de doble banda lateral? Porque aparecen dos bandas laterales, según dijimos, ¿no? En el dominio de la frecuencia hay dos bandas laterales, doble banda lateral. ¿Por qué se le llama de portadora suprimida? ¿Se acuerdan? Si ustedes grafican un coseno, pues ya saben, los cosenos toman su valor de amplitud máximo en el origen. Y ahí tenemos una amplitud determinada. Bueno, la amplitud, la frecuencia y la fase de ese coseno se mantiene fija. Pero a la hora de ejecutar lo equivalente al producto del mensaje por ese coseno, esa amplitud cambia, pierde la forma el coseno y la onda resultante del producto es la onda modulada. Entonces el coseno dejó de existir como tal. Por eso se dice que la señal es de portadora suprimida, porque durante el proceso de la modulación, esa portadora desaparece como tal. Eso es la razón del nombre de portadora suprimida. Muy bien. Ahora, aplicaciones. Esta técnica de modulación se usa, ojo, no pensemos en amplitud modulada solamente como la radiodifusión. Ya les decía que hay muchas técnicas, incluso digitales, que manejan la amplitud modulada, como eso que les mencionaba de QAM. Modulación en amplitud por cuadratura. O el caso de PAM, modulación por amplitud de pulsos. Muy bien. En este tipo, como la información nomás se manda de un punto a otro, solo se consume la energía necesaria
para que la señal llegue de ese punto al otro. Por ejemplo, en el segundo sistema, la comunicación es multidireccional. Hay un transmisor y múltiples receptores. Aquí no, aquí es 1 a 1. Entonces no tendría ningún caso gastar, o sea, energía cubriendo una región, si nada más vamos a mandar de punto a punto, ¿no? Así es que el consumo de la energía, pues es bajo comparado con los demás sistemas que vamos a mencionar. ¿De acuerdo? Bueno, estas son las características más importantes. Podríamos agregar muchas, ¿no? Pero en todos los sistemas vamos a hablar de cuál es su modelito, cuál es su ancho de banda, cosas así. La idea es, pues, que identifiquemos plenamente el sistema como tal. Ahora vamos con el análisis matemático. Vean, estrictamente es repetir el teorema de modulación. Considérenlo, por favor. Recuerden, jóvenes, que aquí la B chica es el mensaje. ¿Se acuerdan que quedamos que le íbamos a llamar señal de información, señal modulante, señal moduladora? Incluso en algunas referencias, al mensaje le llaman señal de inteligencia, no sé por qué, pero bueno, sobre todo en esas publicaciones que hacen de esas universidades, no sé, de Sudamérica, chilenas, colombianas, y al mensaje le llaman señal de inteligencia. Pero bueno, para nosotros pues es la onda moduladora. Acuérdense otra vez que el mensaje es quien ejecuta los cambios sobre la portadora. Entonces es la que determina que cambie la amplitud. Así es que onda moduladora, modulante también, ¿sí? O de información, cualquiera de ellas equivale. Muy bien. Del teorema de modulación. ¿Se acuerdan qué decía el teorema de modulación? Que si se multiplica una señal, en este caso la V de t, por un coseno, el espectro del producto aparece duplicado, dos bandas laterales, ¿sí? Es decir, una banda a la derecha y una banda a la izquierda, ubicadas las bandas sobre la frecuencia de la portadora, la omega c, la frecuencia de carrier, ¿sí? Entonces, esta técnica de modulación, en realidad todas las técnicas de modulación, amplitud modulada, se basan estrictamente en el teorema de modulación, ¿sí? Que es el que vimos en el parcial número 1. Entonces, ahorita vamos a ver un pequeñísimo ejercicio, el más básico, que seguramente algo similar hicimos, donde aplicamos esta consideración del teorema de modulación y luego acudimos a las características para ir desglosando la expresión matemática, el dominio de la frecuencia y luego ya en los futuros problemas, pues las gráficas tanto del tiempo como del espectro de frecuencia correspondiente, ¿sí? Esa es la idea. Bueno, vamos con ese
Bueno. Como actividad 2 de las que van ustedes a buscar, jóvenes, ¿sí? Hay que establecer cuál es el principio de funcionamiento del modulador de interrupción. Ese que les decía, que hay un interruptor que se abre y se cierra n veces por unidad de tiempo. Aquí no van a buscar gran cosa, está en el capítulo 3, es la figura 4A, y entonces, para fines del reporte, para la evidencia de toma de notas, pues van a incluir la figurita y van a explicar así lo más simple. Esto mañana lo vamos a comentar. Después de que hayamos terminado con la revisión de los nombres de los sistemas, ¿sí? La denominación de origen, pues vamos a revisar cómo funciona un modulador de interrupción. Por si lo encuentran, este también se le conoce como modulador Chopper, ¿sí? Entonces, igual les voy a dejar que hagan lo equivalente a esta actividad con el detector de envolvente, como lo mencionamos. Profesor, Diga usted. ¿podría mencionar de nuevo la bibliografía, por favor? Bueno, perdón que me ría, pero es que ya se va a acabar el semestre. Entonces, fue lo que dimos muy al principio. La bibliografía es Introducción a la teoría, ¿sí? Y sistemas de comunicación. Y el autor es Lati, L-A-T-H-I. Lati, ¿sí? Profe, Gracias. Sí, diga. una duda. Diga. Referente a esto, por ejemplo, en otras áreas que no sea específica, bueno, es que al final de cuentas creo que sí es como señales, ¿no? Pero no como para transmisión, sino para... ¿Se usan estos mismos, como... ¿cómo se llama? Como estas técnicas de modulación, de No, doble banda lateral de portador alto, las 4 que anotamos, o sea, ¿se usan para otros? sí, esto aplica exclusivamente para transmisión y para espacio atmosférico. Si usted desea transmitir lo mismo, o sea, la misma VDT, sí, bajo otro recurso, por ejemplo, medios físicos, sí, como son el cable coaxial, la fibra óptica, el par trenzado, entonces la técnica es diferente. Esto solo toma sentido cuando quiere usar el espacio atmosférico como medio de transmisión. Es decir, Okay, sí. que vamos a pensar que es señal de audio, ¿no? Y si no la va a transmitir, pues regularmente si lo que quiere es convertir eso para fines de grabación, de almacenaje, entonces pues usa, no sé, alguna técnica de toma de muestras, de codificación. Okay, sí, es que, por ejemplo, en producción musical, cuando se usan sintetizadores, hay algo que se llama, para crear sonidos, como sintetizar los sonidos por modulación de amplitud, ocupando envolventes. Por eso preguntaba, porque digo, o sea, si son como que los mismos, ¿no? Es que ahí hay, pero la observación es excelente. Mire, este asunto de las bandas laterales tiene que ver con el concepto de corrimiento de frecuencia. Y a estas técnicas es lo que se le conoce como sistemas pasabanda, ¿sí? Desplazamiento de la banda a un nuevo valor de frecuencia. Resulta ser que en el caso de audio, pues no necesariamente para transmisión, pues al final todo está referido, como en el caso de las series de Fourier, a componentes de frecuencia fundamental, es decir, señales cuyas frecuencias son múltiplos de la frecuencia fundamental. Es decir, las famosas, los tonos correspondientes que están en armonía, ¿no? Que son los armónicos. Sí, se generan así como en el primer parcial lo que vimos, se generan varios caídas dependiendo la tecla que te tenga, ¿no?
Así es, y dependiendo de qué es lo que quiere hacer con esa información, ¿no? Entonces, sin transmitir, también utiliza el concepto de representación de una señal, porque la señal de origen, la de audio que usted podría procesar, no la puede trabajar directamente por lo excesivo del ancho de banda que demanda esa onda sin procesar, ¿no? Y entonces ahí, ¿qué hace? Que la descompone en sus componentes básicos, es decir, en componentes de audio simple que después los mezcla y los va convirtiendo en componentes de audio complejos, ¿no? Y los va escalando. Pero Sí, sí. bueno, todo eso sigue existiendo, pero repito, no para fines de transmisión, sino para procesamiento interno. Y ahora, ¿qué es lo que va a hacer? A veces, en esos procesos de ecualización, de sintetización, usted lo que está haciendo es utilizar ciertas componentes de frecuencia para compensar algunas deficiencias de su onda o para crecer algunos tonos que a usted le interesan destacar, ¿no? Cuando Sí, está por ahí haciendo producción o algo así, ¿no? En fin, pero digamos pues que la base, fíjese qué interesante que lo menciona, la base sigue siendo ese asunto de las series y las transformadas de Fourier, ¿no? Así es que, bueno, pues así queda. Ok, sobre el siguiente dispositivo como actividad 3 a desarrollar, ahora vamos a hablar del detector síncrono coherente. Este que les decía que está en el receptor y que cuando llega la onda a nuestro destino, al receptor, ahí el detector lo que hace es que genera esa frecuencia de portadora igualita para tener un coseno cuadrado. ¿Ah? Y de ahí es que extraemos la información. Profe, Diga usted. ¿sabe también? Bueno, tenía una observación respecto a eso, de que, por ejemplo, he visto que en algunas, cuando transmitimos señales de audio, el ruido es como algo muy, digamos, como que algo que se prefiere evitar, ¿no? Porque pues no, a veces hace que pues que no llegue la señal, digamos que bien, ¿no? Pero en audio, a veces, bueno, la mayoría de las veces incluso hay como módulos de ruido para poder añadirle ruido a las señales para que como que produzcan esa, bueno, por ejemplo, medios digitales como computarizados ya, para que produzcan como esa sensación como de antaño, ¿no? Cuando se producía todo por medio de cables y todo eso. O sea, nada más es una observación así como que... Sí, muy buena pues la observación, pero digamos que en ese caso es un ruido que aparte de que se genera de manera exprofeso para esa aplicación, si hablamos de los sistemas de comunicación en procesos así de transmisión vía espacio abierto, entonces desde luego lo que se trata de evitar es el ruido con fines de que el mensaje llegue pues lo más inteligible posible, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que resulta ser que el ruido, tanto en el medio, sí, que es donde ya habíamos comentado, está presente en mayor intensidad, se adhieren los cambios de amplitud. Entonces, como en esta técnica de modulación el mensaje está incorporado en los cambios de amplitud, entonces las señales de AM son particularmente susceptibles al ruido, ¿sí? ¿Y qué pasó? Pues que hay que buscar recursos para protegerlas de la mayor manera posible. Hay veces que no se puede. En el caso de las señales de televisión jóvenes, que se dividen en dos grandes grupos de señales, que son las señales de audio y las señales de video, ¿sí? El video, fíjense qué curioso, está modulado en amplitud modulada, mientras que en el caso de la señal de audio está en frecuencia modulada.
como en la FM el mensaje va contenido en los cambios de frecuencia, el ruido no le afecta tanto. Y a eso se debe que es muy común que perdamos la señal de video en algunas aplicaciones, pero no la señal de audio por la penca de modulación que trae cada quien, ¿no? Así es que, sobre todo en el caso de los sistemas de televisión abierta. Y la pregunta sería, bueno, ¿y por qué no se modula también el video en FM? Porque como la frecuencia en FM es muy superior, cada vez que crece la frecuencia, el medio se comporta de diferente manera. Y si se trata de darle alcance a su señal, las señales de AM tienen un alcance muy superior, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, dependiendo de lo que se quiera hacer, pues es que eliminamos el ruido o a veces lo generamos para provocar algún efecto, pues particular, ¿no? Que se desea. En fin, jóvenes, pues ojalá, por favor, primero lo de la denominación de origen, eso sí, les digo, a cada uno, aunque perdamos media hora, me van a decir qué encontraron. Y si conocen a alguien que no se presentó, no me vayan a salir con que yo no vine a la clase de ayer, no se vale, ¿no? Hay que preguntar qué hay para entregar o leer. Y estas otras dos actividades, leer el principio de funcionamiento tanto del modulador de interrupción como del detector SIC. Bueno, pues muchísimas gracias por su participación. Este grupo me cae muy bien. Nos vemos la próxima clase, ¿no? Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias, hasta luego, Tenga profe. buen día.